Buenas tardes. Hoy nos acompaña Marta del Amo, que pronunciará la conferencia titulada Web3, Criptobros y Sesgos. Las nuevas tecnologías siguen excluyendo a las mujeres. La Fundación César Manrique, con esta ponencia, inaugura el programa de actividades culturales para 2023. La intervención de Marta del Amo se incluye en nuestro espacio de reflexión Fronteras y Direcciones del Progreso, en el que ya han participado, entre otros, Ramón Margalef, Marc Auger, Fernando Sabater, Daniel Inerarity y Susan George. Marta del Amo es periodista, científica y tecnológica, coordinadora de Retina, que es el medio tecnológico del Grupo Prisa. Ha trabajado en medios de comunicación nacionales e internacionales como el MIT Technology Review o la revista Forbes, además de en instituciones públicas como el CSIC. Durante su intervención, del Amo expondrá los retos técnicos y éticos a los que se enfrentan algunas de las innovaciones que más titulares han acaparado en los últimos años, como las criptomonedas, la inteligencia artificial o la economía tokenizada. Abordará además la importancia de la diversidad y de incorporar a las mujeres en los equipos de desarrollo y toma de decisiones tecnológicas. Un enfoque sin duda necesario y permanente, en particular en el contexto de celebración ayer, 8 de marzo, del Día de la Mujer. Desde la Fundación César Manrique queremos agradecérselo muy cordialmente y, como es habitual, después de su intervención se abrirá un coloquio. Tiene la palabra Marta del Amo. ¿Sí? Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Me voy a poner de pie porque me he puesto tacones para vosotros, entonces por lo menos así me los veis y estamos más como en casa, ¿vale? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación César Manrique por invitarme y gracias a todos, por supuesto, por venir y dedicarme este espacio esta tarde. En la charla de hoy os voy a hablar mucho de algunas tecnologías muy nuevas, bueno, muy nuevas o por lo menos un poco disruptivas, que están cambiando bastante el panorama de los negocios y sobre todo también quiero que entendáis bien el impacto social que están teniendo, ¿vale? Igual ahora mismo no convivís con ellas, pero puede que dentro de unos años sí, y creo que es importante que entendamos a qué nos exponen, tanto para bien como para mal. Tiene un componente todo bastante técnico, pero voy a intentar daros unas ideas generales para que os quedéis con los conceptos, ¿vale? Porque de hecho hay mucha informática aquí que ni siquiera yo controlo. Entonces, bueno, simplemente ideas, luego cómo vamos a poder hablar, pues cualquier pregunta que me queráis hacer lo hablamos aquí como en familia y ya está. Así que nada, pues vamos a empezar. Esta era un poco mi trayectoria, sobre todo para que sepáis de dónde vengo. Yo siempre digo que yo no soy experta en nada, pero al haber trabajado en estos sitios he podido tener acceso a hablar con mucha gente, a leer muchos análisis y sobre todo pues a estudiar mucho los temas de los que vamos a hablar esta tarde, y es ahí de donde yo siempre digo que las cosas no las digo yo, las dice gente que sabe muchísimo más que yo, y yo lo único que hago es intentar contároslas lo mejor que puedo. Para empezar, vamos a hablar de Web3. ¿El término Web3 lo habíais oído alguna vez? ¿Podéis levantar? ¿No? Vale. Bueno, por ahí uno sí, fenomenal. Esto es Google Trends, que no sé si lo conocéis, es una de las herramientas que tiene la suite de Google, que además es gratuita, podéis acceder desde el navegador, que básicamente lo que hace es, tú consultas un término en un ámbito territorial y en un espacio de tiempo y te dice cuánto se está buscando. Esta búsqueda que yo os he hecho el pantallazo es en los últimos 5 años en todo el mundo. El término Web3, pues como veis ahí, en febrero de 2018 era una cosa que no se hablaba y de repente llegamos, ay, espera, que me han dicho que tengo, ay, esto, pues llegamos aquí, que es entre finales de 2021 y principios de 2022, y vemos un pico tremendo de las búsquedas de Web3. Y eso que Web3 es un término que se acuñó en 2014, ¿vale? Pero empieza a surgir mucho a partir del año pasado. Probablemente también se empezasteis a oír hablar mucho de NFTs, seguro que empezasteis a oír hablar mucho de Bitcoin, de cripto, de estafas. Bueno, pues es un poco todo lo que vamos a ir viendo. Web3 es el paraguas bajo el que quiero estructurar la charla, porque es como lo que se supone que va a ser el futuro de la web y lo que más nos va a afectar como usuarios. Vale, ahora, ¿por qué se llama Web3 y en qué consiste? Bueno, básicamente es una evolución, ¿vale? Teníamos la Web 1, ahora estamos en la Web 2 y el futuro es la Web 3. ¿En qué consiste cada una? Los que ya somos más mayores y tenemos algunas canas, nos acordaremos de que las primeras versiones de Internet eran muy estáticas y aparte solo nos permitían, los jóvenes esto claro no lo saben ni se acuerdan del módem este que hacía ruidito cuando nos conectábamos, pero las primeras páginas web eran webs de consulta. El usuario lo que hacía era entrar,
leer y ya, no podía hacer nada más. Y además las páginas no eran nada interactivas. Esta era lo que era la web 1, se basaba en leer o en consumir, que es un poco los dos esquemas que tenemos aquí. Luego llegamos a la web 2, que es en la que estamos ahora mismo. Ahora cualquiera puede hacerse un blog, otra persona lo puede comentar, tenemos redes sociales, las redes sociales las comentamos también, interactuamos como usuarios y esa es la que estamos ahora. Aquí lo que tenemos, son dos esquemas que he sacado de internet, pero bueno, aquí lo que nos pone es que podemos leer y escribir y aquí lo que nos dice podemos crear. ¿Vale? Ese es el paradigma en el que estamos ahora. Nos dan unas plataformas en las que nosotros podemos hacer cosas. Vale, pues luego la siguiente iteración, que es Web 3, lo que nos permite, me gusta este gráfico de la derecha porque tiene aquí el own, que es el poseer, el ser dueño de lo que estamos haciendo, que en esta versión pues es leer, escribir y poseer activos digitales, ¿vale? Esto es como un poco funcionan ahora mismo las grandes plataformas y pues yo subo mis fotos a Instagram y mis fotos son de Instagram. Los datos que yo genero los tiene Instagram, yo estoy en Facebook y las cosas que yo hago las tiene Facebook. Es un poco como funcionan las grandes plataformas. Ellos tienen nuestros datos, yo me registro y los datos los tienen ellos. El paradigma de la Web 3 consiste en que nosotros podamos ser dueños de las cosas que queremos subir a Internet y de nuestra identidad digital. Y para ello lo que hay es la capa de blockchain o cadena de bloques, que son aquí todos los términos técnicos, pero que luego de verdad que le voy a dar un aspecto más humano. La revolución de Web3, de blockchain, de cadena de bloques, básicamente, que me caigo, es que descentraliza la web. Es un poco lo que se supone. Esto lo vais a oír mucho cuando oís hablar de criptomonedas y de cadenas de bloques, es que son tecnologías descentralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la Web 2 en la que estamos ahora, si yo subo mis cosas a Facebook o a Google, pero todo está almacenado en los servidores de Google. Si los servidores de Google a nivel mundial se caen o Google decide cortar el servicio, yo me quedo sin servicio porque él lo decide y llega a los ordenadores de la gente. Cuando le metemos una cadena de bloques, que es una tecnología en concreto informática, lo que hace es distribuir la información por todos los dispositivos de forma que la gente es dueña y no puede un intermediario. Esto es teoría, ¿vale? Porque luego las cosas no funcionan así, que lo vamos a ver. Pero digamos que la información está repartida. Al final el concepto de blockchain y cadena de bloques lo dominamos, lo cuento un poco. Lo voy a contar, venga. Una cadena de bloques lo que es un libro de contabilidad, ¿no? Antes es un libro de contabilidad, lo que pasa es que es informático y está distribuido. Antes pues íbamos a un hotel o vamos ahora a un hotel y pues yo llego, me registro y una persona mete mis datos en un registro, mete una información. Esa información está en un solo sitio, que es la propietaria del hotel. Las cadenas de bloques lo que hacen es que todo el mundo que tiene ese libro de contabilidad en su ordenador se actualiza de forma automática en todos los ordenadores por unos procesos técnicos informáticos que yo no controlo de ninguna manera, pero que funciona así, ¿vale? Es un libro de contabilidad que está distribuido. Eso lo que hace es que primero está distribuido en un montón de ordenadores, lo que hace que uno no pueda manipular el libro de contabilidad sin que en los demás salga una alerta. Por eso se llaman sistemas de confianza cero, básicamente porque tú no necesitas a un intermediario que esté velando porque lo que cambia en la información que se cambia en el bloque es correcta, porque todos los ordenadores la tienen igual y si uno solo la manipula salta una alerta, no coincide con lo que hay en el resto de libros, por eso se llama descentralizada o distribuida. Esta es la cadena de bloques, ¿vale? La cadena de bloques fue una tecnología que surgió con Bitcoin. Bitcoin es la primera y gran criptomoneda por excelencia y para crearla, alguien bajo el alias de Satoshi Nakamoto, que todavía no sabemos quién es y puede que nunca sepamos quién es, si era una persona, varias, un hombre o una mujer, no se sabe, en 2008 presentó el paper de investigación donde desarrollaba este sistema y en 2009 lanzó Bitcoin. Aquí es importante tener en cuenta, y esto yo lo digo mucho porque la gente no es muy consciente, que una cosa es la cadena de bloques y otra cosa es la moneda. Y en periodismo además hay muchos matices, porque como si se escribe con mayúscula es la cadena de bloques y si se escribe con minúscula es la moneda. Entonces, una cadena de bloques es lo que se creó para poder generar la criptomoneda Bitcoin, ¿vale? Y a partir de ahí surgió todo el entorno cripto, que es una nueva industria, que a partir de tecnología de cadena de bloques están haciendo otras cosas que son las que vamos a ver ahora. Vale.
Y todo esto nace para hacer una moneda descentralizada. Lo que quería el señor Satoshi, o señora Satoshi Nakamoto, cuando lanzó la cadena de bloques, era que, aunque nosotros ahora mismo tenemos muchos medios de pago distintos, yo puedo meterme en mi cuenta y puedo hacer una transferencia o puedo hacer un Bizum, cualquier cosa que no sea dinero en efectivo, sí o sí tiene que pasar por una entidad financiera. Incluso Bizum, incluso PayPal, que ni siquiera es una entidad financiera, o sea, todo va a través de cuentas de bancos. Lo que permite Bitcoin es que una persona pueda, con este software, tener esta moneda y hacer intercambios sin pasar por ningún banco, con la confianza de que las transacciones son fidedignas. Esta era la teoría, luego está lo que pasa en realidad, pues 20 años después, pues que luego nunca todo es tan bonito como lo pintan, pero bueno, esto es un poco la teoría de las criptomonedas y las cadenas de bloques. Volvemos un poco a la web 3, igual en la web 1, por eso os decía lo de la identidad digital. En la web 1 tú te metías, tenías un usuario y una contraseña. Llegamos a la web 2 y nos ofrecen la posibilidad, que es muy cómoda, de entrar en sitios a través de nuestras credenciales de Google, a través de nuestras credenciales de Facebook. ¿Qué pasa? Que ahí volvemos a estar dando muchos datos a estas plataformas, que se lucran con nuestros datos y hacen productos nuevos que nos dañan a partir de nuestros datos. Lo que plantea la web 3 es que yo voy a tener mi identidad en blockchain y con ella, que es mía y está anonimizada, yo puedo entrar en distintos servicios sin que nadie esté haciéndose con esa información, así a grandes rasgos. Vale. Bueno, estas son algunas funcionalidades de la web 3 que, bueno, yo creo que aquí no nos vamos a meter mucho, pero sí que quería señalaros, por ejemplo, que aquí están los NFTs, en la monetización de los datos. Estos son como cosas, luego aquí han metido inteligencia artificial, yo con este gráfico no estoy muy de acuerdo, pero bueno, porque no hace falta una cadena de bloques para todo eso. De hecho, cuando le pregunto, es que la gente vende cadenas de bloques y blockchain y NFTs como la maravilla y yo luego me siento a hacer una entrevista y digo, vale, muy bien, me la estás planteando para esto, pero con esta alternativa que no lleva cadena de bloques también se puede hacer. Y me dicen, sí. Entonces, ¿para qué lo quiero? Es como, bueno, te aporta, bueno, hay aplicaciones que sí tienen mucho sentido, pero en realidad está todo como en ebullición. Entonces, cuando veáis a alguien que os viene y os dice que la web 3 y las cadenas de bloques son el futuro y son lo mejor que se han inventado jamás, bueno, pues le podéis decir, vale, dime casos de uso que dependan de eso y que no existan de ninguna otra manera, y ahí es ya cuando se empieza a callar la gente, ¿vale? Porque no hay tantas cosas. La gran aplicación estrella de las cadenas de bloques fue Bitcoin, que fue la primera, la que os he dicho. Aquí, para que os hagáis una idea de este grafiquín, esto es 2013, que es cuando hice, ni siquiera 2009, que es cuando se lanzó Bitcoin, pero yo la descubrí en 2014 y aquí estamos, y esto era 2022, ¿vale? Seguro que habéis visto en las noticias cosas de estafas con NFTs y criptomonedas. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando la gente se pone sin orden ni concierto a crear cosas y todo el mundo quiere sacar dinero de ello. Vale, pues eso, web 3, origen gracias a Bitcoin, blockchain y las criptomonedas. Vale, ahora llegamos a los NFTs, que es otra cosa diferente. Cuando tú tienes una cadena de bloques, digamos que las cadenas de bloques, la información que se pueden intercambiar, vamos a suponer que son fichas. De hecho, hay una homología que me gusta mucho, que es como las fichas de casino. Entonces, la web 3 sería como una especie de casino en el que yo tengo fichas y yo puedo ir haciendo cosas con ellas. Esas fichas, lo que pasa es que representan distintas cosas. En el caso de Bitcoin y de las criptomonedas, representan monedas, representan métodos de pago, es decir, yo te voy a intercambiar una moneda por un producto o por un servicio, pero estas fichas pueden tener otras utilidades. Una de ellas han sido los omnipresentes NFTs, que lo que son básicamente son certificados digitales de propiedad. Se ha asociado mucho al mundo del arte, precisamente porque el mundo del arte y la cultura tiene muchos problemas de copyright, muchos problemas de asegurar que, yo qué sé, que se distribuye el rédito de una obra de una forma correcta. Pues esto lo que hace es tener certificado que tú tienes algo. Lo que pasa es que han salido cosas tan absurdas como un NFT del primer tuit. Entonces, hay alguien que pagó un montón de dinero por el primer tuit que se escribió, pero en realidad todos podemos acceder a él, está en Internet. O sea, yo puedo hacer un NFT de una foto mía que está publicada en Internet, la que ha salido hoy en La Voz de Lanzarote, puedo tener mi certificado de propiedad, pero la foto puede seguir estando en digital, ¿vale? Entonces también hay mucho auge con esto, pero en el fondo hay que verle la utilidad real, es como cuál es el valor realmente de tener un NFT.
Eso fue lo que luego salió la burbuja, que ahora vamos a ver un poquito más adelante. Y luego hay fichas que te permiten otro tipo de cosas, como por ejemplo, luego lo vamos a ver en los sistemas descentralizados, pueden ser votos. Es decir, yo tengo una empresa o tengo una red social y yo emito mis tokens, que lo que dan es poder a la gente para poder votar y decidir cosas. Imaginaros, yo soy una cantante y entonces lanzo mi token y digo, estos son los Marti Tokens, los podéis comprar, vale cada uno 10 euros. Y entonces me los pagáis y yo os los voy dando. Y luego resulta que yo os digo, vale, pues vamos a decidir por votación qué día empiezo yo mi gira o en qué isla del archipiélago empiezo mi actuación, mi gira, ¿no? Y entonces, los que más tokens tengan, más poder de voto van a tener, ¿vale? Esto es algo que se utiliza en una estructura que se llaman DAOs, que igual también lo oiréis, que son como organizaciones descentralizadas que funcionan con cadena de bloques y donde el poder está repartido a través de fichas. Un día estaba hablando con un experto de esto y que trabaja desarrollando este tipo de plataformas y yo le decía, bueno, pero ¿realmente es útil? ¿Realmente funciona? Digo, la gente poniéndose de acuerdo y me dijo, es como una comunidad de vecinos, es tener a 1000 personas, cada uno opinando una cosa, todo el mundo gritando y nadie poniéndose de acuerdo. Así es como suelen funcionar las DAO, ¿vale? Pero bueno, simplemente porque lo sepáis, el tipo de fichas que permite la tecnología blockchain para hacer distintas cosas. Pero bueno, volvemos al mundo del casino. Tengo fichas que me permiten apostar en una ruleta, tengo fichas que me permiten entrar en zonas donde otras personas no pueden entrar, o tengo fichas que, por ejemplo, dicen que el cubata que tengo en la mano es mío. Pues cosas así. Eso es un ejemplo un poco peregrino, pero bueno, para que os hagáis un poco una idea. Vale. NFTs, ¿no? Empieza la fiebre, los artistas, yo me acuerdo de los primeros artículos que leía y salían pues artistas pequeños. Tenéis que pensar que si estáis en contacto con el mundo de la cultura, ahora mismo la mayor parte de creadores de contenido están sometidos a las plataformas, es decir, los youtubers suben su vídeo a YouTube o lo suben a Twitch y son las plataformas las que deciden qué pagos les dan, si el algoritmo va a promocionar su vídeo o no lo va a promocionar, o sea, están totalmente sometidas a lo que dice la plataforma madre, ¿vale? Entonces los NFTs surgieron como una forma de descentralizar ese poder, es decir, yo lanzo el NFT de mi arte y una persona me lo compra y entonces así tenemos un intercambio directo de valor que está certificado y no dependo de pues, las grandes plataformas. En su cabeza sonaba genial. Esto es Paris Hilton en 2000, me parece que es a principios de 2022, en el programa de Jimmy Kimmel de Saturday Night Live, ¿vale? Les he puesto subtítulos en español, pero están automáticos. Which is a very hard thing to really explain to a lot of people. But since then, Forbes has named you one of the top 50 most influential people in the NFT space. So congrats on that. You know what you're doing. Thank you. I'm so proud. I love being a part of this community and being a voice and sharing my platform and just getting the word out there because I think it's just such an incredible thing to be a part of. Yeah, I jumped in. I know, I heard. I'm so happy I taught you what they were. You did. You taught me what's up, and then I bought an ape. I got an ape too because I saw you on the show with people and you said you got on MoonPay, so I went and I copied you and did the same thing. You did? Mm-hmm. This is your ape. Are we debuting it? It's really cool. Like the hat, the shades. Now, how did you pick? Because you can pick your ape. Yes, I was going through a lot of them and I was like, bueno, creo que lo podemos dejar aquí, pero ¿estamos siendo conscientes de lo que estamos viendo? O sea, estamos viendo a una tía multimillonaria que tiene un montón de empresas diciendo que se ha metido en la comunidad de los NFTs y lo dice como súper orgullosa y en el fondo lo único que está haciendo es subirse a un carro y lucrarse, o sea, te lanzo esto como quien lanza cromos, es que es lo mismo, lanzo unos cromos y tú me los compras porque soy Paris Hilton, no tiene más. ¿Quiere decir eso? A ver, ¿quiere decir eso que los NFTs no tengan sentido? No. ¿Quiere decir que no haya artistas que... A ver, espera, que no me acuerdo cómo se ponía esto en pantalla completa. Aquí, vale. Que haya artistas que no hayan conseguido realmente beneficiarse y salir de las plataformas y empezar a vender sus cosas y tener una relación directa con sus comunidades, por supuesto que sí. Pero lo que hemos visto ha sido una burbuja tremenda. Entonces, a ver, ahí, vale, la burbujita de la que os estaba hablando.
Todo esto empezó, la gran burbuja, aunque ya venía un poquito de antes, cuando en 2021 un artista conocido como Beeple, que ella lo ha mencionado, vendió este cuadro que es esto, o sea, son 5.000 imágenes, es una foto de 5.000 imágenes. Esto se subastó en Christie's y se vendió por 60 millones de euros. Fue la primera obra en formato NFT que se subastó en Christie's y este es el precio que alcanzó. Yo estuve hablando con el que pagó, no con el que puso el dinero, que era un indio que tenía mucho dinero, sino con el que gestionó la subasta hace 2 semanas. Todavía no hemos publicado la entrevista, pero me dijo unas cuantas cosas muy interesantes. Yo entre ellas le pregunté, oye, ¿tú crees que tú has contribuido a la burbuja de los NFTs? Y me dijo, sí, yo creo que sí. Digo, ¿y qué pensaste cuando viste a Paris Hilton en Saturday Night Live promocionando sus NFTs? Y él, pues que esto se nos había ido de las manos totalmente. O sea, de hecho, ellos no compraron la obra por su valor artístico, o sea, lo compraron por su valor histórico, es cierto, era la primera pieza en NFT que se subastaba en una entidad como Christie's, pero lo hicieron sobre todo por networking. Yo le decía, ¿pero cuál era el objetivo? Y me decía, ¿tú sabes la de gente con la que hemos podido hablar a raíz de comprar esta obra? Entonces era como, o sea, que en realidad la pieza te daba exactamente igual, ¿vale? Eso para que os hagáis una idea. Entonces pasa esto y llegamos a eso, enero de 2022, Paris Hilton intenta vendernos sus NFTs y ese mes las ventas mundiales de NFTs rozan los 17.000 millones de dólares. Las transacciones que se estaban moviendo en torno a NFTs en enero de 2022, 17.000 millones de dólares. ¿Qué pasa? Empezamos a ver pues, noticias, criptoestafas, la gente se empieza a dar cuenta de que al final es Paris Hilton vendiéndote como si te está vendiendo un juego de sartenes, que es que no tiene más, ¿vale? Y entonces de repente llegamos a noviembre y las transacciones han bajado a los 400 millones de dólares. Oye, que es un montón de dinero, pero en porcentaje es un descenso del 97%. Esto es lo que desde abril más o menos de 2022 hasta final de año se está conociendo como el criptoinvierno, es decir, todo el dinero que se estaba metiendo en cripto, en criptomonedas, en proyectos de blockchain y en NFTs se empezó a esfumar. ¿Por qué? Porque la gente empezó a ver que era una burbuja. ¿Quiere decir eso que no haya cosas que tienen utilidad? Claro que sí, pero había una burbuja tremenda. Vale, perdonadme porque esta la tenía que haber pasado a unas cuantas diapositivas antes, pero no me dio tiempo. Esto es simplemente para que veáis que la Web 3 no es tan diferente a nivel usuario, no debería serlo de la Web 2. Por cada aplicación o servicio que tenemos en la Web 2 ya existen servicios similares en Web 3. Que realmente lo único que hacen es funcionar con una capa de blockchain por debajo, pero el usuario realmente no nota la diferencia, ¿vale? O sea, tenemos redes sociales, tenemos navegadores, ¿qué más tenemos? Sitios de almacenamiento de archivos, o sea, todo esto, pues ya está, sistemas de mensajería, entonces, bueno, están ahí. La gran pregunta siempre es ¿qué aporta frente a la versión de la Web 2? Yo no tengo la respuesta. Esa es la pregunta que hay que hacerse cuando nos intentan vender estas cosas, que si hay una respuesta buena, vamos a usarla, claro que sí, ¿vale? Bien, luego hablamos mucho de descentralización, se supone, o sea, cuando hay en el mundo cripto, los defensores sobre todo de Bitcoin, porque hay, digamos, dos segmentos culturales, están los que defienden Bitcoin por encima de y al resto de las criptomonedas las llaman shitcoins, es decir, monedas de mierda, perdón, esto que tampoco salga en el streaming, y ellos lo que defienden es que Bitcoin va a ser el futuro, que Bitcoin nos va a liberar de las cadenas de los bancos, que es cierto, o sea, que es cierto que descentraliza y que quita el poder de los bancos, pero luego llegamos, pero claro, luego vemos aplicaciones en Web3, como os decía, pues tenemos un navegador, tenemos una red social, tenemos más cosas que están en Web3 y todo es descentralizado y todo es súper utópico y todo es una súper comunidad, ¿no? Vale. Bueno, pues este es OpenSea, que es un marketplace de NFTs. Como podría ser un Amazon, no tiene Amazon vende productos, bueno, pues en OpenSea lo que se venden son NFTs. Controla, no sé si era el 97% del mercado de los NFTs. Ya me diréis a mí qué descentralización es esa. O sea, es como si la tecnología está descentralizada, pero el contenido está concentrado y el poder también. Lo mismo pasa con las casas de intercambio de criptomonedas. O sea, hay 2 o 3 que prácticamente lo mueven todo y el resto no tienen nada o lo que tienen son estafas. Luego, este es un gráfico de concentración de Bitcoin, ¿vale? Cuando lo saqué, que este es del año pasado, en el mundo había 40.311.565 personas que tenían bitcoins, ¿vale? Más de 40 millones de personas. El 10%, o sea, las 10 personas que más bitcoin tenían
tenían el 5,3%. O sea, si a esto le restamos 10, a esta cifra enorme, ellos tenían ya solo el 5%. O sea, lo que estamos viendo es una concentración de criptomonedas tremenda. Ahora pensad también, o sea, los 100 que más tienen, a esta cifra le restamos 100, tenían casi el 14% de Bitcoin. O sea, Bitcoin es una moneda que está muy concentrada en muy pocas manos, a pesar de que haya tanta gente que tiene criptomonedas, que tiene Bitcoin en este caso. Acordaros de cuando se estaba contando los sistemas como los DAO, en los que tú compras una ficha y esa ficha te da un poder de voto. Bueno, pues si se concentra el poder de voto en manos de unos pocos que lo pueden pagar, que conocen la tecnología y que saben lo que está pasando, pues al final llegamos a un sitio pues donde quien más poder tiene es quien manda, ¿vale? Entonces, democrático y descentralizado, pues yo creo que no. Pero bueno, esta es un poco la realidad de cómo están las cosas. Vale. Bueno, estos gráficos son terriblemente feos, pero los saqué de internet, a mí el diseño gráfico se me va fatal, a mí se me da bien hablar. Entonces, bueno, pues simplemente es para que son los distintos sistemas de gobernanza que se pueden tener tanto en la sociedad como en los proyectos de Bitcoin. No voy a entrar mucho aquí porque además el gráfico es feísimo, así que bueno, vamos a pasar de aquí, pero bueno, simplemente digamos que la regulación que tiene algo la puede decidir un gobierno, la puede decidir una empresa la puede decidir desde el CEO hasta un consejo de administración, en blockchain se puede decidir a través de gente que vota o también puede ser de forma automatizada. La gran aplicación estrella de blockchain no son los NFTs y no es Bitcoin, son los contratos inteligentes. El hecho de que tú puedas codificar cierta información que funciona de forma automática con tecnología nos permite que, por ejemplo, yo puedo utilizar la tecnología para hacer un contrato, por ejemplo, con Fernando, y yo digo, mira, cada vez que en Lanzarote llueva, yo le voy a dar a Fernando 10 euros. Van a salir de mi cuenta, van a ir a esta cuenta y está todo conectado con el sistema meteorológico de la EMET. Lo que permite esta tecnología es hacerlo de forma automática sin que ninguno de los dos tengamos que estar velando porque lo que pasa es correcto. ¿Vale? Esta es la gran aplicación estrella de blockchain y es en la que se está trabajando muchísimo. Luego lo que pasa es que tiene un montón de agujeros, al final las tecnologías las desarrollan las personas y pues hay problemas también. Le preguntaba el otro día al tío este de la subasta y le decía, digo, se han descubierto un montón de errores, eso está documentado, digo, y aún así estamos intentando masificar los contratos inteligentes, ¿tiene sentido? Y entonces él me dijo, a ver, un gran banco que va a mover un montón de dinero nunca jamás debería hacerlo a través de un contrato inteligente, porque hay riesgos. Ahora, dos entidades pequeñas, sobre todo en contratos internacionales, porque tienes que tirar con mucha regulación local y no tienes expertos, entonces pues no tienes que ir a un abogado, igual es un actor pequeño, pues hay plataformas que te permiten hacerte tu contratito entre pares y ya no tienes que depender pues de que nadie esté velando por eso, ni de un notario ni de un abogado que te lo haga. Que los abogados y los notarios también fallan, que yo me compré una casa el año pasado y os digo que en el contrato había un montón de errores. Entonces, lo que pasa es que ahí asume el notario el problema. Cuando en un contrato inteligente tú tienes un fallo, lo que puede pasar es que alguien se aproveche desde fuera de ese fallo. A veces los agujeros, o sea, por un lado están los hackeos, que es cuando alguien llega e intenta, pues como cuando te van a robar. Una cosa es que yo llegue a tu casa y la robe rompiendo una ventana y otra cosa es que yo llegue a tu casa y tú te hayas dejado la ventana abierta y no te hayas dado cuenta. No es lo mismo. Hackear es manipular el sistema para poder entrar y luego están las estafas que lo que hacen es aprovecharse o de agujeros que tiene la propia tecnología. Yo esto siempre lo comparo con de la saga de Star Wars, la primera, no sé si os acordáis, la Alianza Rebelde consigue destruir la Estrella de la Muerte tirando una bomba a través de un agujerito chiquitito. O sea, yo sé que los ingenieros que desarrollaron la Estrella de la Muerte no eran conscientes de que a través de ese agujero se podía meter una bomba y romper toda la Estrella de la Muerte. Pues con esto pasa igual. Un pequeño agujerito que el desarrollador no se ha dado cuenta que está ahí puede ser explotado por los hackers. Y esto pasa mucho en cualquier cosa informática. De hecho, que lo sepáis, que las grandes compañías, Google, Apple, todas, lanzan concursos en plan de busca los fallos de mi software y pagan a los desarrolladores que los encuentran y entonces lanzan una actualización y lo corrigen, pero eso pasa todo el rato, todo el rato. Si hacemos una reforma y tenemos fallos en casa y nos ponen un interruptor donde no va, pues con informática pasa exactamente igual. Vale, seguimos, ya no sé ni por dónde voy. Vale, pues ¿qué pasa? Pues empiezan a pasar estas cosas, aparte de lo que era hackeo,
que es directamente vulnerar la tecnología. Lo que tenemos es que cuando se está moviendo mucho dinero, obviamente llega gente que lo que quiere es aprovecharse. Entonces, mientras que había gente apostando por criptomonedas que creía que realmente iban a tener un valor, había otras personas que decían, oye, invierte aquí, y de repente conseguían que un montón de chavales metieran pasta y vendían, como la bolsa. Entonces básicamente se han conseguido un montón de estafas. Luego aparte hay sectas que funcionaban directamente con esquemas de estafas piramidales. Esto se ha dado muchísimo. Esto es un poco la realidad de lo que ha pasado cuando tienes un montón de peces. ¿Cómo es? A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Pues a mucha inversión en NFTs y cripto, pues ganancia de estafadores, básicamente. Entonces, bueno, esto simplemente esta charla yo la he dado en institutos, sobre todo para los chavales, que es como, pues es que os están intentando sacar el dinero, básicamente, es que no hay otra. Vale, Web3, llegamos al futuro. Aquí os he puesto dos puntos de vista diferentes de una experta en economía del token, que ella es defensora de la tokenización, y dice, esto era sobre todo cuando hablábamos de tener más tokens, poder votar, ¿no? Y dice, bueno, lo mismo pasó con la llegada de la democracia, la gente más rica tenía más poder de voto, no se trata de reinventar la rueda, sino de adaptarla. Y es como si lo que tenemos es capitalismo, tendremos capitalismo. Ella pues se lava las manos y dice, esto es lo que hay. Y luego tengo a Elizabeth Reinieris, que es una profesora de ética experta y asesora del Parlamento Europeo, que ella básicamente es los problemas que tenemos ahora, lo que no podemos hacer es que pensando que con nuevas tecnologías los vamos a solucionar. Las tecnologías por sí mismas no solucionan nada, solucionamos las personas aportando cambios. Lo que pasa es que es un poco lo que ha pasado con Mark Zuckerberg en Facebook y el metaverso. O sea, Mark Zuckerberg tiene un problemón con Facebook, con la moderación de contenidos, con los trolls, con los discursos de odio, y en lugar de arreglarlo ha dicho, ay, pues mira, me voy al metaverso, que suena muchísimo mejor y así os olvidáis de mi red social. En lugar de trabajar para solucionar una tecnología, se está inventando otra, creyendo que va a solucionar los problemas de la anterior. Y eso es un poco el paradigma que nos plantea Elizabeth. Es como, claro, Shermin Bosmir lo que dice es, no hay que reinventar la rueda. Y Elizabeth te dice, lo que estamos haciendo es darle más vueltas a la misma rueda una y otra vez. Entonces, bueno, pues os traigo estos dos puntos de vista para que cada uno se quede con el que quiera, pero que por lo menos veáis un poco dónde está el ecosistema, ¿vale? Esto era Web3. Hasta aquí Web3, y ahora llegamos a un poco todo lo que se estaba adelantando de cripto. Pongo este vídeo, no voy a mencionar cómo se llama este señor, es muy famoso, es muy influyente, tiene muchos seguidores en Twitter. Aquí se holdea. ¿Qué es eso de vender? Aquí se holdea, y se holdea con cojones. En el mercado de las criptos entra ya lloradito de casa. ¿Llorar aquí? Coge tu puto dinero y lo metes en una cuenta de ahorro a plazo fijo en el Santander. Señores, estamos en el puto mercado más salvaje de la puta historia. ¡Cojones! Aquí se holdea con cojones. ¿Qué es eso de llorar? Señores, cuando hay sangre es cuando salen los tiburones. Los tiburones van a la sangre, no huyen de la sangre. Y hoy hay una puta sangría. Aquí se holdea hasta que se va puto cero. Y habrá valido la pena cada puto minuto. Cada puto minuto. ¿Que te pones nervioso en un día de estos? Pues te haces una paja. Cierras el puto gráfico y te das un paseo para que te dé el aire. Pero se holdea. Bien, ¿eh? Qué bonito, qué instructivo, que yo me siento, yo veo eso y digo, voy a invertir con cojones. Me dan ganas. Vale, bueno, pues este es un denominado CryptoBro de manual. Este señor tiene, de verdad, muchísimos followers en Twitter, le sigue muchísima gente joven, y él lo que es un experto en cripto que, bueno, le estaba enseñando a mi amiga Belén, que está ahí, esta mañana estábamos hablando, digo, le voy a poner el vídeo de aquí se holdea con cojones, y me dice, ¿qué es holdear? Y digo, vale, igual lo tengo que contar. Vale, claro, lo que pasa, las finanzas y las cripto, la inversión en cripto no ha sido diferente. Muchas de ellas se basan en la teoría del más tonto, que básicamente lo que dice es que yo compro algo a un precio simplemente confiando en que vaya a ser el más tonto que yo y lo va a pagar más caro. Eso es un poco lo que están haciendo en el ámbito de las criptomonedas. ¿Cómo se pone esto en modo presentación? Aquí. Vale. Lo que hacen, entonces este señor lo que está diciendo es hold de agarrar en inglés, de mantener. Entonces él dice, yo he metido dinero en una criptomoneda pensando que iba a subir y lo que me encuentro es que ha bajado. Entonces, ¿qué hacían los chavales?
pues empezaban a vender diciendo estoy perdiendo dinero, y él lo que está diciendo es, con cojones, pues oye, no, que te esperes a que vuelva a subir, pero realmente no es diferente de la bolsa, no hay un espíritu de usar esa moneda para nada, o sea, es simplemente pura especulación y pura inversión, no tiene más. Y este señor es muy influyente, es cierto que ahora le sigues en Twitter y ya no habla tanto de criptomonedas, ahora habla de otras cosas. ¿Por qué será? ¡Ay, qué caída se pegaron las criptomonedas el año pasado, madre mía! Esta es Bitcoin. Bitcoin, es verdad que Bitcoin es la criptomoneda más resistente, su cadena de bloques es tan perfecta que no se ha podido hackear de ninguna manera, pero es totalmente volátil, es una cosa que es oferta y demanda. Bueno, pues el año pasado se empezaron a estampar, yo de aquella tenía un noviete que le dio por empezar a invertir, que dije, madre mía, estoy saliendo con un criptobro, ya no seguimos juntos. Esto es real, mamá, cuando lo veas. Pero bueno, pues de repente cayó en picado, este era el máximo, me parece que llegó a valer $60.000 cada Bitcoin, ahora me parece que está en unos 20.000, 17.000, y es la moneda digamos, más resistente, ¿vale? Luna era una versión alternativa que se sacaron ante la volatilidad que decían que tenían las criptomonedas y que solo eran oferta y demanda. Dijeron, bueno, pues vamos a hacer criptomonedas que estén respaldadas por el dólar. Se llaman stablecoins, criptomonedas estables. Luna era la mejor de todas. Mirad cuánto vale. Fenomenal, ¿no? Bueno, pues aquí es lo que había un montón de gente diciendo, holdea, invierte en la mía, guárdalo, no, convence a tu amigo para que meta más dinero. Eso es lo que ha pasado, a grosso modo, en el ecosistema de las cripto el año pasado. Y ahora, no sé si os acordáis, en El Salvador, el presidente hace 2 años dijo, vamos a hacer la economía basada en cripto porque así me va a traer un montón de inversión. Y cuando Bitcoin más o menos iba por aquí, dijo, voy a meter un montón de reserva federal y voy a comprar Bitcoin para que sea una moneda oficial en El Salvador y esto nos traiga inversión y a todos funcione fenomenal. Mirad lo que vale ahora. Ese es el problema de la volatilidad y no hay ninguna garantía. El dinero que han perdido los salvadoreños porque el presidente decidió hacer esta apuesta es una barbaridad. Vale, ¿qué pasa? Holdear con cojones. Ahora vamos al tema de mujeres. Madre mía, si es que me falta muchísimo. Pues si queréis hablo más rápido. Vale, este es un artículo que escribí yo el año pasado cuando me empecé a documentar sobre el tema de los criptobros, que básicamente son personas como este señor que lo que hacen es exponer una masculinidad totalmente tóxica y dirigirse a ellos entre ellos y ellos con sus cosas. Lo bueno es que también es como, bueno, nos dejan fuera las mujeres, pero a la vez nos estafan menos, porque claro, se estafan entre ellos. Esto es un estudio que yo saqué que hizo una consultora que se puso a entender cómo estaban las mujeres en el sector del cripto. Y esto es un comentario que hizo una de las participantes del estudio que ya estaban metiéndose en el ecosistema. Si ponemos fotos femeninas, se insinúan o nos mandan fotos bueno, lo leéis aquí, me empezaban a intentar ligar, me trataban, dicen, bueno, entonces al final lo que hacían era no poner foto de que eran una mujer, ponían un avatar neutro o un avatar de hombre. ¿Qué clase de igualdad es esa cuando yo entro en un foro a hablar de algo, a enterarme de algo, en un foro en el que se está invirtiendo, en el que se está innovando y la comunidad me trata de esta manera? Lo que hace es expulsarme. Yo una vez escribí un artículo sobre Bitcoin en el que se titulaba "No diga Bitcoin, diga especulación". Lo subí a Twitter, yo no tengo muchos followers, tengo como 4.000 o una cosa así, que son poquitos. Me pasé todo un fin de semana con notificaciones de insultos de la comunidad, pero igual 200 o 300. ¿Qué pasó? Que la siguiente vez que escribí sobre Bitcoin no lo puse en Twitter, porque me daba miedo la reacción. Lo que estaban haciendo era expulsarme, hacerme que me callara, a base de atacar y de odiarme. Esto es una historia real. Vale, datos, más allá de mi caso, 2018, un gran evento sobre Bitcoin, cierra en un club de striptease, muy, muy bonito. En 2020, solo el 5% de todos los criptousuarios a nivel mundial, recordad que solo Bitcoin os he dicho que había 40 millones de poseedores, solo el 5% eran mujeres. De las 378 empresas que se crearon entre 2012 y 2018, que son bastantes, solo una fue fundada por una mujer y solo 31, el 8,2%, incluía alguna mujer en su consejo fundador.
O sea, estamos viendo una tecnología que innova, que puede hacer cosas, que puede servir para algo más allá de las estafas, y las mujeres no estamos ahí. Y cuando intentamos entrar en ese ecosistema, nos reciben y nos dicen que holdemos con cojones y que nos vayamos a hacernos una paja. Esa es lo que recibimos, ¿vale? Así nos excluye. Es una de las formas en la que excluye la tecnología, pero no solo en cripto. Esto está pasando en toda la tecnología porque la tecnología bebe de cómo es la sociedad. La sociedad es desigual y como la sociedad es desigual, todo se replica en la tecnología. Esta de 2021, o sea, de hace nada, hacen un algoritmo que está basado en imágenes de Internet, que lo que hace es, tú le pones una cara y te tiene que autocompletar el cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuando lo terminan de hacer, descubren que cuando saca la foto el cuerpo de un hombre sale en traje y corbata y cuando saca el de una mujer la saca en bikini. Porque eso es lo que hay en Internet. ¿Qué pasa? Que los creadores y desarrolladores de ese algoritmo no se preocuparon en pensar cómo eran las fotos que estaban tomando. Ellos eran tíos y no se preocuparon porque los tíos mayoritariamente no están en bikini en Internet y nosotras sí. Y así de repente sale un algoritmo que a un tío le pone un traje y corbata y a mí me pone un bikini. Fenomenal. Google News, este es de 2016. Le entrenaron con textos de Wikipedia, con novelas, etcétera, etcétera. Igual nadie se planteó que cuando la inteligencia artificial de Google empezaba a relacionar conceptos sin abordar los sesgos que ya tenía la información de base, pues eso, los hombres eran médicos y las mujeres amas de casa o enfermeras. Esa es la realidad que planteaba Google News. Vale, ¿qué pasa cuando tú en tu desarrollo no tienes en cuenta este tipo de cosas? Lo del bikini nos puede hacer gracia, a mí no me la hace, pero puede ser un dato, bueno, más o menos risible, por decirlo de alguna manera, o inocuo. Pero también pasa que los sistemas de reconocimiento facial, pues igual los han desarrollado mayoritariamente hombres blancos. Entonces, ¿qué pasa? Que suelen ser mucho más precisos con los hombres blancos. Bueno, dirías, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando los empieza a utilizar la policía, si cometen muchos errores y los cometen con errores con comunidades minoritarias, los problemas que tiene esa tecnología se ceban especialmente con estas comunidades minoritarias. Este es Robert Williams, que puede que consiga un cambio de paradigma brutal en Estados Unidos con los sistemas de reconocimiento facial usados por la policía para vigilancia y labores de seguridad, porque a él un algoritmo de repente un día dijo, este señor es culpable de algo. Él estaba tranquilamente en su casa, volvía a su casa con su familia y de repente llega la policía, le detienen, le tuvieron como 24 horas detenido. Además salía como la foto policial del tío al que estaban buscando y no era él. Y él estaba en plan de, pero que no soy yo, mira la foto, que no somos la misma persona. Y el policía le contestaba, el ordenador dice que es usted. Y ya está. Bueno, pues está en un proceso judicial para intentar prohibir los algoritmos de reconocimiento facial porque están sesgados, aparte de que nos vigilan como seres humanos, que eso ya es un problema enorme. Aparte de eso, el hecho de que estén sesgados hace que tengan más problemas para la gente con la que no se han entrenado, y esto es porque los han hecho hombres blancos. Y como los han hecho hombres blancos, nadie se pone a pensar en estos problemas. ¿Qué problemas? 2015, aquí parece de broma, ¿no? Pero el algoritmo de Google Imágenes, cuando empieza a ponerse a etiquetar imágenes automáticamente, esto es una silla, esto es un cielo, esto es una nube, personas negras, esto es un gorila. No tiene ninguna gracia, o sea, ninguna. Pero bueno, dices, bueno, puede ser risible, ¿no? No tiene consecuencias. En 2019 se descubrió que el algoritmo de Amazon tenía una precisión del 100% para identificar a hombres de piel clara y del 68,8% en el caso de las mujeres de piel oscura, porque le habían metido muchos menos datos de entrenamiento de mujeres negras. Lo probaron con fotos de miembros del Congreso, 28 de ellos fueron confundidos con personas arrestadas y los fallos se centraron desproporcionadamente en los congresistas negros. Luego lo que pasa es lo que le pasó a Robert Willis, que le detienen a él y al resto de la gente no. Se descubrió también, por ejemplo, bueno, esto es desigualdad tecnológica en general, lo podéis ir mirando mientras, pero hay un caso que no lo he traído a nivel diapositiva, pero que se descubrió una ONG que se llama ProPublica en Estados Unidos, empezó a investigar un algoritmo que estaban utilizando para decidir si una persona que la habían detenido y estaba pendiente de juicio, si tenía derecho a libertad provisional o no, ¿no?
Y lo que descubrieron fue que estaba totalmente sesgado hacia personas de color negro, hacia personas que venían de determinados barrios, que tenían una determinada clase socioeconómica, es decir, dos personas, una blanca y una negra, cometían el mismo delito, exactamente el mismo, y había muchas más probabilidades de que a la persona negra le denegaran la libertad condicional, habiendo hecho lo mismo. Y esto es por un sesgo histórico que tenían los algoritmos. Si quien crea porque claro, o sea, el sesgo de desigualdad y de delitos, obviamente habéis entrenado con los historiales, pero que una persona sea negra o viva en un barrio no quiere decir que sea más peligrosa, no es un hecho de facto. Entonces se les está prejuzgando y amplificando el sesgo que ya existe. Cuando pusieron a desarrollar este sistema, nadie se puso a pensar que los datos de base estaban sesgados y que iban a generar este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el problema de que no haya más mujeres o no haya más miembros minoritarios en este tipo de desarrollos y en consejos de liderazgo? Pues menos probabilidades de acceder a un puesto de trabajo si el algoritmo no te lo muestra. Esto se vio en Amazon, por ejemplo, que lo que hicieron fue decir, bueno, pues quiero un algoritmo, o sea, quiero ofertar este puesto de trabajo, voy a ver cuál sería el candidato ideal. Entonces cogían el histórico de candidatos ideales, pero el histórico de candidatos ideales casi todos eran tíos. Entonces de repente el algoritmo dijo, vale, pues solo se lo enseño a tíos. Eso lo que hacía era que una mujer no podía recibir ese anuncio de trabajo y limitaba su posibilidad de conseguir ese trabajo. También pasa con productos asesores, de aseguradores inmobiliarias, sentencias más desfavorables, que era lo que os estaba contando antes. Riesgos médicos, esto también pasa en errores, por ejemplo, humanos, pero no hace falta siempre que sea tecnología, pero es importante que si seguimos avanzando eliminemos los problemas que había antes. Se está estudiando, no sé si lo sabéis, los hombres sufren más ataques al corazón que las mujeres y sin embargo las mujeres mueren más de ataques al corazón que los hombres. Y se está empezando a sospechar que es porque las mujeres tenemos síntomas diferentes cuando tenemos un ataque al corazón y no los identificamos y por eso nos morimos. ¿Por qué? Porque los estudios se han hecho con hombres y no con mujeres. Por eso es importante tener igualdad, por eso es importante que a la hora de hacer un desarrollo tecnológico haya alguien que diga, oye, puede estar este sesgo, tenemos que corregirlo antes de lanzar el producto. Más riesgo en lesiones en accidentes de tráfico, porque los maniquís tenían cuerpo de hombre, no de mujer. Entonces, pues nosotras sufríamos más lesiones en los coches, o sea, así y así todo. Vale, luego, bueno, os he puesto aquí unas cifras que las podéis ver, pero este me hace muchísima gracia, que fue un estudio de 2016 hecho en foros de desarrolladores de código informático. Lo que vieron es que cuando las chicas publicaban un código y esa publicación se identificaba que eran chicas, los desarrolladores chicos lo criticaban muchísimo más que si no tenían su género o firmaban como si fuera un chico. O sea, esto es un estudio que se ha hecho así y esto es real. Y luego ya pues datos de cómo estamos a nivel mundial en carreras STEM, solo el 35% son mujeres, en España solo el 16%, a pesar de que el último libro blanco de educación STEM en España dice que las chicas sacamos mejores notas en bachiller y en selectividad en estas áreas, es decir, no es por falta de capacidades. Luego hay una desigualdad económica también, en informática se oferta más y se da más opciones en colegios privados que en públicos. Entre niños y niñas, las niñas tampoco tienen referentes, entonces no les gusta meterse. Ayer publicamos un tema de mujeres tecnólogas y yo había entrevistado a una chica que es líder de tecnología en una empresa y le decía, bueno, cuéntame la historia, ¿cómo fue? Digo, vale, tú entraste porque no tenías referentes. Ella decía, yo vivía en una isla, en su caso Baleares, dice, en mi familia no éramos tecnólogos y cuando yo era pequeña no había referentes de ningún tipo, entonces yo no sentí ninguna barrera y me lancé. Luego llegué a la carrera y cuando yo hacía un trabajo mejor que mi compañero me decía, te ha ayudado el profesor. O cuando yo conseguía una subvención o que me promocionaran para un proyecto porque yo había presentado un proyecto mejor gestionado, mejor argumentado y con mejores resultados que mi compañero, la respuesta de mi compañero era, me voy a poner una peluca rubia y ya lo voy a presentar yo. O sea, ese es el nivel en el que vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es lo que pasa cuando, si primero no llegan, o sea, no se ponen a estudiar estas cosas, cuando las estudian tienen muchas más limitaciones, luego no llegan a puestos directivos y al final lo que tenemos es un montón de hombres blancos desarrollando el futuro de la tecnología, quedándose con los beneficios de esa tecnología y los riesgos nos los comemos nosotros. Qué bonita la foto. ¿Algo en común entre ellos? No sé, así alguna cosa que se os ocurra. Estos son los principales líderes tecnológicos del mundo, ni una mujer ni una persona de color. Y algunos de ellos están en la lista de los hombres, de las personas más ricas del mundo.
Y bueno, son ellos quienes están decidiendo cómo la tecnología nos afecta, y son todos tíos y son todos blancos. Así que creo que es un momento de empezar a preguntarnos pues, si ese es el futuro que queremos. Y ya está. Bien, ¿no? Vale. Al final he hablado muy deprisa. Sé que he contado muchas cosas, algunas un poco por encima, otras menos, así que bueno, pues coloquio, preguntas, lo que queráis. Sé que algunas cosas las habré explicado mal, así que de verdad no tengáis ningún reparo en preguntar lo que queráis. Comentar también, podemos hacer que no sea pregunta-respuesta, podemos abrir un debate. Estoy aquí en tacones de pie, hacedme el favor, yo sé, ya que he venido. ¿Nadie, no? Bueno, igual me he explicado fenomenal, o me he explicado fenomenal o fatal. Ay, mira, venga, dos chicos blancos van a preguntar. ¡Bien! Muchas gracias, Marta, me ha encantado la presentación y bueno, todo lo que has explicado ha sido súper interesante. Te quería preguntar si tenías alguna explicación, aunque sea opinión propia, del por qué la criptomoneda ha tenido o ha amparado el auge del machismo en la última década o así, que parecía que iba ya de bajada y de repente como que le ha dado fuego. Sí, sobre todo con esta comunidad que está girando todo alrededor. Por ejemplo, con el filósofo Jordan Peterson y esta comunidad que de repente ha salido de la nada o de repente se han puesto todos de acuerdo. Y no sé si tienes alguna explicación por la que esto ha podido ser y se han coincidido todos los ingredientes y... Básicamente, mira, lo ponía yo en el resumen pues solo por resumir, también hay que tener en cuenta que esto todo es muy nuevo, entonces análisis sociológicos hay pocos, pero tú piensas que el mundo financiero, en sí mismo el mundo financiero está dominado por hombres, son los lobos de Wall Street, no son las lobas de Wall Street. Entonces claro, es finanzas y tecnología, que son dos mundos que directamente están dominados por los hombres de base, donde a nosotras nos cuesta mucho acceder por todo lo que estábamos contando y donde además se está moviendo un montón de dinero. Entonces, es verdad que esto ya nos estamos metiendo, yo ya no sé si es heredado, sistemático, si realmente hay algo genético, pero los hombres parecen tener menos aversión al riesgo, entonces ponerse a invertir les puede parecer una opción más cómoda o más fácil, que yo no tengo criptomonedas, siempre digo que quiero comprar, pero por ver cómo funcionan. Entonces, bueno, es esa combinación, finanzas y tecnología, que son mundos de hombres, sumados a altavoz de las redes sociales, donde estamos viendo unos niveles de odio y de machismo que antes no se daban porque no existían tampoco estos altavoces. Entonces lo juntas todo ahí en una coctelera, un montón de dinero moviéndose y te sale pues el señor de holdear con cojones, básicamente. No sé si he respondido con eso a tu pregunta. Vale. ¿Y el señor blanco de detrás? Bueno, dos cosas. Una, que nos cuentes lo del metaverso, cómo lo ves tú, porque ya has dado alguna pista, pero a mí es que realmente me da pavor, o sea, eso me repele completamente. Más desconexión de la realidad ya no puede haber. No, a ver, del metaverso es que me hubiera traído unos cuantos memes muy divertidos. ¿Sabéis este de Homer Simpson que se empieza a meter debajo de un arbusto? ¿No? Así detrás. Pues es como, pues yo lo vi en Twitter el otro día, en plan de los expertos del metaverso del año pasado, y es como se está yendo la gente hacia atrás. Lo del metaverso realmente es que de verdad fue una estrategia de marketing y negocio de Mark Zuckerberg, literal, en la que pues tenía muchos problemas en Facebook. Facebook además como red social se está hundiendo, de hecho es muy curioso. Twitter está teniendo muchos problemas y la gente cuando pensaba en cambiar de plataforma nadie pensaba en volver a Facebook, que es impensable, es una cosa que está ya pasadísima. Entonces, claro, pues ahí Mark Zuckerberg dice, bueno, por un lado a nivel de marketing, guay, porque me centro en esto y obvio un poco todo lo de Facebook, todos los problemas que tengo, que la gente hable de esto y aparte me van a meter un montón de pasta porque soy Mark Zuckerberg y eso ha sido así tal cual. O sea, yo el año pasado, claro, yo estaba en LinkedIn o en Twitter y de repente era experto en el metaverso y es como... ¿Pero qué dices? O sea, ¿experto en qué? Si lleva 5 minutos lo que ha dicho Mark Zuckerberg y el término en sí mismo ya existía en los videojuegos. Entonces, ha habido una burbuja exactamente igual que ha pasado con los NFTs. De hecho, Mark Zuckerberg, lo leí el otro día, no sé si fue ayer o antes de ayer, no sé si era en El País, que el titular era Mark Zuckerberg se retira silenciosamente del metaverso. No leí la noticia, solo vi el titular, bueno, así que dejo la pincelada y ya está, porque no me la leí.
lo que está pasando, y de hecho ahora mismo todo lo que está hablando todo el mundo es de inteligencia artificial y de ChatGPT, ya no se está hablando de metaverso. ¿Tiene sentido que las empresas grandes, en un entorno tecnológico que puede dar lugar a cosas buenas, experimenten a ver qué pueden hacer? Sí, tiene sentido, claro que sí. ¿Tiene sentido decir que ese es el futuro y que todos nos vamos a querer relacionar en un entorno virtual? No, porque por lo menos no a corto plazo, porque ya lo hemos visto en la pandemia. En la pandemia la gente quería salir a la calle y quería tocarse, no quería seguir haciendo videollamadas. Entonces, sí que se están viendo casos de uso que son muy interesantes, por ejemplo, a nivel educativo. Yo estaba el otro día hablando con el fundador de Khan Academy, que es una plataforma educativa que está muy guay a nivel mundial, y estábamos hablando de esto, y me decía, a ver, dice, yo me imagino, dice, por ejemplo, poder experimentar condiciones de vacío o poder ver o tocar cosas de la física cuántica que tú no puedes a nivel teórico describir en un entorno de realidad virtual, y podría ser muy útil. Entonces, pues hay cosas que son guays, pero eso no quiere decir que el futuro vaya a ser ese. Además, el problema que tiene la realidad virtual es que, a diferencia de todo esto, que es software, e innovar en software es relativamente fácil y barato, la realidad virtual depende de hardware, depende de gafas, depende de unos dispositivos que son caros, que está costando mucho desarrollarlos, sacarlos de su nicho de mercado, no puedes tocar. ¿Quién no ha visto un vídeo de gente en realidad virtual que se cae al suelo, se estampa con una pared? O sea, son todas cosas que hay que solucionar. ¿Que tendrá casos prácticos útiles? Yo estoy segura de que los tendrá. ¿Que vamos a vivir todos en el metaverso dentro de 20 años? Pues igual dentro de 20 años salgo y digo, oye, pues me equivoqué, pero yo creo que no, porque la gente no quiere eso, creo. Y la otra cosa sería que yo lo que veo es que la tecnología de blockchain incrementa muchísimo el consumo de energía. O sea, que yo creo que ahí hay un problema. A ver, eso es cierto por un lado, pero es una perversión por el otro. Yo he hablado con expertos en cripto y les hice la misma pregunta y decían, ¿por qué se habla del consumo energético de blockchain y no se habla del consumo energético de la fabricación de baterías, o no se habla del consumo energético de los paneles solares? O sea, eso ha sido una fuente de crítica más. ¿Por qué no se está hablando del consumo energético de ChatGPT, que también lo tiene? El tema es, obviamente, cada desarrollo nuevo que hacemos y cada avance hacia la digitalización consume energía, eso es innegable, pero no se puede achacar a blockchain un problema que es sistémico. Entonces, o sea, si queremos reducir energía, guay, pero blockchain no tiene la culpa de que estemos cada vez más digitalizados, y eso es una lanza que voy a romper a favor del sector y de la gente que está trabajándolo en serio, porque no es justo echarle la culpa a ellos del cambio climático, básicamente. ¿Alguien más? Sí. ¿Otro chico? Sí, venga. Bueno, ya no tan blanco, poco a poco. Vamos avanzando. Bien. Sí, pues muchas gracias. Hemos aprendido bastante y nos hemos enfocado sobre todo en lo negativo, lo que ha pasado y en lo que está pasando. Y yo quería verlo como más hacia el futuro. ¿Qué piensas tú? Bueno, primero, ¿qué crees que se debería de hacer? Un escenario ideal. Si bien puede que, de primeras, puede que parezca aportar más que menos, pero ahora parece que realmente el tiro no sale por la culata y no es tan rentable. Se puede frenar la tecnología, se puede regular, esto no parece que vaya a acabar, no se para de invertir en la industria, en desarrollar nuevo software, en invertir en hardware. Incluso en España hemos visto cómo se empiezan a invertir en almacenamiento a nivel gigantesco para el nuevo metaverso, en Castilla-La Mancha, creo, por decir un ejemplo. Yo soy manchega, además. Ah, pues mira, sí. Pues, ¿a dónde vamos a ir o a dónde deberíamos de ir? Y una opinión realista, como ¿cómo lo ves tú? ¿Deberíamos quemarlo todo? A ver, aquí lo que voy a decir es, tenemos mucha suerte de ser europeos, porque Europa lleva el carro de la legislación, lo llevó en cuestiones de propiedad intelectual. Muchas partes del mundo han copiado la ley de propiedad intelectual o han copiado muchas partes de lo que se hizo en Europa, del Real General Decreto de Protección de Datos. En inteligencia artificial, la Unión Europea presentó, no sé si fue el año pasado o hace dos, una normativa, la propuesta de una directiva que tiene algunas lagunas, pero que está bastante bien encaminada. O sea, al final todo es regulación, porque en la vida todo es política. Entonces,
A mí hay una cosa que me hace mucha gracia y que siempre lo digo, que es que cuando tú vas a lanzar un fármaco al mercado o vas a lanzar un producto que tú ingieres, los controles que tiene que pasar eso antes de que tú puedas sacarlo al mercado son tremendos, pero con la tecnología eso no pasa. Con la tecnología se ponen a comercializar algoritmos que luego hacen detener a personas inocentes y eso no se ve hasta que no está ahí el problema. Entonces, en Europa la legislación de inteligencia artificial que están haciendo obviamente tiene lagunas y el problema es que la tecnología avanza más deprisa de lo que va la legislación, pero Europa está muy bien posicionada en ese sentido, también está trabajando todas las directivas de sostenibilidad y de contabilidad verde en los negocios, que es algo también muy importante. Entonces, creo que quiere el micrófono otra vez. Vale. Entonces, en ese sentido, es como siempre regulación, 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 siempre, y lo bueno es que por lo menos en Europa somos el faro de esos avances más éticos. Y luego, sobre todo, pues eso, el empezar a pensar que la tecnología no es neutra, nunca lo es, la tecnología es política y tenemos que ver, antes de lanzar las cosas, qué implicaciones tienen y no lanzarlas a lo loco y ya luego que nos dé pena cuando resulta que Internet, que las redes sociales son ejércitos de odio y que las criptomonedas no son más que una estafa, básicamente. Sí, bueno, si no tiene más preguntas, como contraargumento, y creo que se vio una de las diapositivas del final, las personas más ricas del mundo, que son todos hombres blancos, que también estadounidenses o de ese mismo mercado, hablamos en un mundo globalizado de esta tecnología, ¿no? Cuando uno lo saca, lo sube a la nube, a la red, y se expande por todo el globo. En Europa a lo mejor estamos adaptados, pero al final tenemos el mismo acceso a estas corporativas, a esta tecnología que se desarrolla o se lanza en otro país, como en Estados Unidos, que no tiene la misma regulación. Eso no es verdad. O sea, Google, Facebook, Amazon tienen que someterse a leyes europeas que en Estados Unidos no tienen que someterse a ellas. Y leyes de protecciones de datos que no aplican en Estados Unidos. Y si no lo hacen, tienen que pagar multas a la Unión Europea, que pagan muchas. Lo que pasa es que para ellos son calderilla, pero lo hacen. En el contexto de Web3 y blockchain, que está descentralizado, ¿sí? Ahí sí, bueno, a lo mejor incluso con un VPN puedes acceder, sí. Y no solo de Europa, sino, yo qué sé, África, Asia. Sí, sí. Al final la gente, si está la tecnología ahí, en la red, puede acceder de una manera u otra. Y ese creo que es el peligro, ¿no? Si no eres proactivo en regularizarlo, a lo mejor es demasiado tarde. Es lo que está pasando, que está siendo tarde para un montón de cosas. Es cierto que la tecnología, una vez que la metes en Internet, es muy difícil sacarla. Es cierto, es cierto. No soy experta tampoco en legislación, aprenderé más. Sí, lo que dices es cierto, pero tampoco, ¿qué vamos a hacer? O sea, quiero decir, hay veces que no hay una situación buena y una mala, te tienes que manejar en un océano de grises intentando llegar al mejor puerto. Entonces, bueno, pues como se está desarrollando tecnología, creo que también es responsabilidad de todos los usuarios y ciudadanos que seamos conscientes de estos riesgos para que auditemos más a las empresas, veamos qué es lo que lanzan, no nos quedemos callados cuando pasan estas cosas y, bueno, quizás sí podemos llegar a un sitio un poco mejor para todos, pero la situación, desde luego, fácil no es. O sea, ahí tienes razón. ¿Más? ¿Fernando? Sí. ¡Ay, Fernando, qué bien! No. Un aplauso para Fernando, que me ha invitado. No. Vamos a ver si no me lío en la pregunta que te quería hacer o en la reflexión que quería que compartieras con todos nosotros. Y es un poco al hilo de lo que estaban planteando aquí algunos compañeros, ¿no? Digamos que vamos a situarnos en el campo de la inteligencia artificial y de la ecuación de sesgos más oligopolios en relación con conocimiento y libertad. Es decir, la inteligencia artificial, en teoría, es una gran oportunidad hacia el futuro, ¿no? Un camino probablemente irreversible, aunque estemos al comienzo, muy al comienzo, solo 10 años probablemente las tecnológicas que llevan más años investigando en el campo, pero se nos plantea el reto, el desafío de ver cómo va a ser posible desarrollar una inteligencia artificial que supere el sesgo y el oligopolio de los tres grandes monstruos, ¿verdad?, que están luchando en estos momentos, Microsoft, Google y Baidu, en la carrera que en estos momentos, ya en tiempo real, Baidu decía que iba a presentar su inteligencia artificial en marzo de este mismo año, ¿no? Solo ellos
pueden competir entre sí, parece, excepto que tú me corrijas. Ahí no va a haber un campo abierto para startups, no va a haber un campo abierto para universidades que no tienen capacidad de procesamiento y de almacenamiento de los datos embebidos en la red para poder luego fabricar las respuestas a las preguntas abiertas, ¿no? Es un horizonte maravilloso, en teoría, pero también de extraordinarios riesgos, ¿no? Vamos a estar controlados en las respuestas. Cabe la posibilidad de que en los sesgos y en las censuras tengamos un conocimiento limitado para millones y millones de usuarios en las redes, porque esta inteligencia artificial, como tú podrías explicarnos, se está introduciendo y es donde está la pelea en los buscadores en este momento. Completamente, totalmente. ChatGPT es muy bueno, pero es un riesgo, que yo lo digo siempre, la gente no es muy consciente, pero ChatGPT es un loro. Parece que habla muy bien, pero no entiende lo que dice. Facebook lanzó un sistema similar, especializado en documentación científica para científicos, que se llamaba Galáctica. Lo tuvo que retirar a los 3 días, porque decía cosas como que los osos polares habían estado en el espacio. Esto es una cosa de Facebook. Es totalmente cierto que a nivel de manejo de datos y de capacidad de investigación, o sea, Google es el principal investigador del mundo en inteligencia artificial, me parece que de 2018, una empresa privada, no un centro de investigación, una empresa privada. Ahí lo bueno es que vuelvo a Europa. Europa está trabajando mucho en esto, sabe que sin un músculo muy potente de datos, muy fuerte, no se puede competir, porque al final aquí la materia prima son los datos, y lo que está haciendo Europa es está haciendo los data lakes. Gaia, es la iniciativa Gaia, que lo que quiere es que las empresas de un mismo sector, de distintos países que son competencia, compartan todos sus datos para intentar generar soluciones. En España estamos liderando el del turismo, que de hecho la conferencia fue aquí no sé si fue en Tenerife, pero que fue en Canarias, quiero decir, trabajando para que el mundo del turismo pueda desarrollar soluciones a través de unir los datos de todas las empresas europeas. Entonces, es muy difícil, sí, yo me acuerdo que leí una entrevista de uno de estos de antimonopolio de Estados Unidos que, por ejemplo, dijo, no sé en qué estábamos pensando cuando dejamos que Facebook comprara WhatsApp. Al final lo que hacen es que además cuando sale una pequeña innovación de una pequeña empresa que funciona bien, la compran y se cargan el ecosistema. Al final son 3, son ellos los que están decidiendo, son ellos los que mandan. Lo que te ponen a disposición del público es como un caramelito para que te sientas bien, pero sobre el que realmente no puedes trabajar porque no tienes su músculo. Pero bueno, ahí vuelvo a lo mismo, Europa lo está intentando. Entonces, bueno, pues confiemos y alegrémonos de ser ciudadanos europeos, otra vez. ¡Bien, una mujer! ¡Vamos! Bueno, a mí, quizás por deformación profesional... ¿Eres tecnóloga? No, soy médica. Vale. Lo digo por lo de inteligencia. No me gusta nada la palabra inteligencia. Una máquina no tiene libre albedrío, luego nunca podrá ser inteligente. Utiliza algoritmos e información que nosotros le metemos. A mí lo que siempre me ha preocupado, bueno, esta misma mañana que fui a comprar un aparatito que se me había averiado, electrónico evidentemente, lo primero que me dice el chico de la tienda, dice, si usted tiene TikTok, quítelo, porque ya hay que quitarlo porque está robando, ya no solamente roba los datos, sino tal. Y yo digo, bueno, ¿y esa información de dónde viene? A lo que voy, ¿no crees que la base para evitar algo de lo que hemos comentado aquí pasaría por formar a la gente? Sobre todo a nuestros jóvenes que son los que más utilizan esas redes. Yo no tengo redes sociales, por principio. Además, no, sinceramente creo que no la necesito en este momento. ¿No crees que eso es la base? A ver, la alfabetización digital y mediática se está hablando cada vez más y es algo que está empezando a ser cada vez más fuerte. Luego, claro, pues vivimos en un país donde sacar adelante una reforma, o sea, un pacto de Estado a nivel educativo es dificilísimo. Por ejemplo, en el tema de enseñar programación, prácticamente todos los partidos están de acuerdo y aún así son incapaces de firmar un pacto de Estado en una cosa en la que están de acuerdo. Entonces, bueno, me gustaría que levantarais la mano cuántos pagáis por medios de comunicación. Vaya, me estoy dejando mal. Bueno, más o menos la mitad. Lo que quiero decir es que ¿quién tiene la responsabilidad de formarse? ¿Quién tiene la responsabilidad de la información? La buena está ahí, pero yo siempre digo, además es que me pasó el otro día que no sé con quién estaba hablando, me estaban contando algo aquí, estaba en Tenerife, y me estaban diciendo, no, hay una planta que se utiliza para desalinización el agua y entonces no, que sí, que eso se ha estudiado y no sé qué.
y yo dije, a mí eso no me suena de nada. Y lo puse en Google. Me salían noticias, o sea, me salían páginas en inglés, pero yo no conocía la fuente de ninguna. No sabía quién decía eso. Entonces, es como yo hasta que no lo vea en una fuente de la que yo me pueda fiar, yo no puedo dar por válida esta información. El tema es que la gente no es consciente, pero pasaba lo mismo con la tele. La gente decía, si lo he visto en la tele será verdad. Pues ahora es como, si lo he visto en internet será verdad. Bueno, nosotros los periodistas y desde muchas asociaciones se intenta hacer mucha pedagogía con eso, nunca te creas un pantallazo de una noticia que no lleva un enlace porque probablemente sea mentira, nunca te creas una noticia muy grandilocuente porque probablemente sea mentira, pero hay que hacer mucho esfuerzo también. Los niños, los jóvenes tienen padres, también los padres tienen que responsabilizarse de estas cosas. Entonces, bueno, creo que es una labor compartida, es un reto que tenemos como la sociedad que estamos viviendo y que tenemos que solucionarlo entre todos. No va a llegar, o sea, ¿papá Estado va a llegar a legislar? Sí, pero hay muchas cosas que dependen de nosotros, es como el tabaco. Fuma si quieres, tú ya sabes que es malo, no te lo pueden prohibir. Pues es un poco lo mismo, la información está ahí. Tenemos todos que navegar para intentar pues, saber mejor estas cosas, tomar más precauciones. Lo de que TikTok espía, pues es como, sí, y Google no, ¿sabes? Es como, pero como TikTok es chino, pues parece que es peor, ¿sabes? Es como, bueno. Es política, es que todo en la vida es política, todo, todo. Ay, pensaba que la pregunta la ibas a hacer tú. Buenas. Hola. Pienso lo mismo que el segundo hombre blanco, Kino. A mí también me da miedo el tema del metaverso, que cada vez más, pero no entendí si tu respuesta era que pensabas, o sea, que tu opinión es que en 20 años no va a llegar a apoderarse, o no entendí bien tu respuesta. No, es que realmente no lo sé. O sea, no voy a decir algunas predicciones que yo he hecho en la vida porque no me quiero significar políticamente, pero yo tiendo mucho a equivocarme cuando me pongo a hacer predicciones. En el caso del metaverso, la cosa es que si sumas un montón de cosas, ¿cómo? Que a nivel de hardware hay mucho que desarrollar, mucho, y cuesta. Veremos cuando Apple saque su casco de realidad virtual. Eso por un lado. Por otro, la gente en la pandemia ha demostrado que no quería estar conectada a un ordenador. Por otro, te tienes que comprar unas gafas. Por otro, no hay tampoco a nivel de desarrollo de contenido, que es muy difícil también desarrollar contenido en realidad virtual, no es como hacer una película en 2D, es mucho más complicado. Entonces, son tantas cosas y la utilidad que hay ahora mismo es tan limitada que yo lo que no creo es que todos vayan... ¿Habéis visto la peli de Ready Player One? Bueno, pues os recomiendo que la veáis porque es de las que mejor ilustran lo que sería un vivir en el metaverso. Es muy triste, perdón, porque en esa sociedad que es futurista, la peli está bastante bien, y os recomiendo que la veáis. Además se habla de tokens, de criptomonedas, no lo dicen abiertamente, pero se ve muy bien. El mundo en el que vive esa sociedad es casi apocalíptico, está súper contaminado, casi todo el mundo es pobre. Entonces, ¿qué hacen? Se van al metaverso porque allí son más felices, allí tienen más oportunidades. Entonces, muchas veces es como, bueno, es que si dentro de 20 años vamos a estar asediados por el cambio climático y lo único que voy a poder hacer es estar en el salón de mi casa para no achicharrarme, pues igual sí que quiero estar en el metaverso. Pero es que prefiero evitar que llegue ese futuro, ¿vale? Entonces, no sé decirte qué va a pasar porque no tengo ni idea, pero sí que veo complicado. 20 años no lo sé, pero en 10 yo creo que no vamos a estar todos viviendo en el metaverso. A nivel, la peli de Ready Player One, que a nivel cultural, aparte, bueno, es un poco para adolescentes, pero de verdad que ilustra muy bien cómo podría funcionar un metaverso real. Hola, ¿qué tal? Sí, sobre ese tema, a mí me tocó justo en el año 2001 trabajar en una empresa que compró una empresa que se dedicaba a hacer mundos virtuales. ¿Cuál? Pues era Guay Internet, que era de las primeras que salió en España, en el País Vasco. Tenía muchos negocios, tenía portales generalistas, etc. Y ya digo, compró una empresa de Valencia que se dedicaba a hacer mundos virtuales. Entonces el tema, la experiencia fue que al principio era un bombazo, la gente se animaba, tenía muchos usuarios, mucha curiosidad. Sí, pero eso iba decreciendo muy rápidamente, ¿no? Luego
lo que tú comentabas, los gastos de desarrollo eran brutales, porque claro, si tienes que hacer, al fin, tienes que recrear un mundo real, ¿no? De hacerlo virtual, tienes que crear cosas que sean cambiantes y divertidas, el coste de desarrollo es descomunal. Y bueno, pues era muy difícil de monetizar también, porque ahí también se decía en la cabeza, decías, pues aquí la gente va a comprar parcelas y uno va a abrir la oficina del Banco Santander y tal, igual. Y en la práctica, pues eso no acaba de ocurrir del todo, con lo cual, pues bueno, no funcionó. Luego vino Second Life, que también fue un pepinazo y fue un gran éxito de uso y demás. No sé, eso creo que fue como 10 años después. ¿Y sigue funcionando? Sí, pero vamos. Pero para su uso, que es que además Massacre a mí me hace mucha gracia con lo de inventa el metaverso, es como era Second Life, lo que pasa es que no se hacía de forma virtual, pero era Second Life. Eso Perdona, es. sigue. Sí, ¿no? Y a mí pues eso me sorprendió mucho semejante apuesta de un tema que ya venía funcionando hace mucho tiempo, ¿no? Y para mí al final los videojuegos, que son parecidos un poco, ¿no? Los videojuegos hoy en día, pero al final son cerrados, que se termina de desarrollar un día, ¿no? Y al final, pues si está muy bien desarrollado, tiene mucho éxito y demás, pero ya digo, a mí lo del metaverso me parece una cosa como que ya existía, que no funcionó y que, bueno, pues no sé, igual él sabe más que todo el mundo, pero vamos. O sea, veremos qué avance tiene. Yo creo que le podríamos decir a Fernando que luego me invite otro día a dar una charla de metaverso, porque la de hoy no irá de esto. Y así me vengo otra vez. Sí, es que, a ver, es como todo la curva de Gartner. Es como, bueno, pues llega Mark Zuckerberg, dice que metaverso, todo el mundo, ¿sabes?, se pone y llega el hype, pero luego es como, bueno, al final luego lo que se queda del final de la curva es en aplicaciones reales. En el mundo del videojuego, claro, el metaverso tiene muchísimo sentido, pero la comunidad gamer está creciendo cada vez más. O sea, los adolescentes de ahora que siguen en masa a los youtubers, la mayor parte son gamers, que no tiene nada de malo. Esos van a ser los adultos del futuro, esos van a ser los adultos dentro de 20 años. Yo no soy capaz de predecir qué les va a gustar, puede que les guste y no tiene nada de malo. Entonces, bueno, es ver un poco. Por eso en las empresas grandes sí que tiene sentido que estén investigando qué pueden hacer, porque necesitan seguir siendo relevantes. Ahora, ¿vivir en el metaverso todo el rato? Lo dudo muchísimo. Pero tener ciertas cosas útiles ahí, pues sí puede ser. Y luego, aparte, se critica mucho también a los jóvenes por estar en videojuegos y por bla, ¿no? Y a veces no pensamos que este tipo de herramientas, por ejemplo, pues tú imagínate que tú tienes un chaval que en su cole le hacen bullying y que en el metaverso puede ser otra persona, puede tener otros amigos, puede encontrar gente que conecte con él y encontrar una vía de sociabilidad que en el mundo real no encuentra. Pues esto también es importante y también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pues no todo es blanco-negro, es lo que quiero decir. A nivel negocio no sé cómo va a ir. Se ha perdido mucho dinero, se sigue investigando, pero ahí no hay nada. A las puertas yo no veo nada masivo, pero sí que veo cositas. Hola. Hola. Muchas gracias por la charla. Yo quería preguntarte, porque a mí, bueno, yo estoy en el mundo de Web3 y de blockchain y todo esto, Ay, y a mí ¿lo he dicho todo bien? Dime que sí. Sí, muy bien. Luego la invitáis a ella. No, pero quería preguntarte, porque a mí me pasa que hablo con hombres, sobre todo, ¿no? Y claro, yo los escucho hablar y yo que entiendo, digo, este tío no tiene ni idea y está aquí hablando con toda la seguridad del mundo y yo digo, pero esta persona, ¿cómo es posible que hable tan segura, ¿sabes? Y yo me veo hablando y digo, no, tengo que decir la definición perfecta, que no falle. Y quería preguntarte a ti sobre, bueno, cómo ha sido ese viaje, ¿no? Porque creo que a mí por lo menos me cuesta y estoy trabajando en decir, no pasa nada si digo la definición mal, voy a creérmelo, ¿sabes? Y no sé, quería saber tu opinión. A ver, estos son hechos que ya ni siquiera tienen que ver con tecnología, estos son brechas de igualdad que pasan en todos los campos. Las mujeres tenemos que ser perfectas para ser válidas. Los hombres pueden fallar y no pasa nada. Las mujeres, el nivel de exigencia que tenemos es brutal. Si lo tenemos en cualquier otro campo, este no iba a ser diferente. Y más aún en este, que se supone que los hombres son los que saben y las tías no sabemos nada. ¿Ya? Es un buen comentario para cerrar, ¿eh? El de seguiremos la lucha, la verdad. ¿Alguien más? Porque yo me quiero quitar los zapatos. ¿Listo? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y ya está.